Hoy quizás tendríamos que comenzar recordando una frase de San Agustín. Recordad que San Agustín en sus confesiones dice: Señor, nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. Y esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. O sea, Dios nos ha creado a imagen suya para que vivamos para Él, para que vivamos en relación de amor con Dios. Por eso nos ha hecho capaces de amar. Nos ha dado una inteligencia, nos ha dado una libertad. Y el centro de gravedad del ser humano es Dios. Y como cualquier cosa que sacamos de su centro de gravedad, ¿qué le pasa? Pues que o se cae o vuelve a su centro de gravedad, ¿no? Pues entonces nosotros estamos hechos para Dios, es nuestro centro de gravedad. O acudimos a Dios o nos apoyamos en Dios, o nuestra vida está inquieta, desasosegada, se puede caer. Perdemos el sentido de la vida, perdemos la felicidad. Bien, pues teniendo en cuenta esto, vamos a leer un texto que intentaremos leer despacio e intentar de desentrañar, que es la primera carta de San Pedro, capítulo 1, los versículos 3 al 9. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos reengendró a una viva esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que os está reservada en los cielos, a los que por el poder de Dios habéis sido guardados mediante la fe, para la salud que está dispuesta a manifestarse en el tiempo último. Por lo cual exultáis aunque ahora tengáis que entristeceros un poco en las diversas tentaciones, para que vuestra fe probada, más preciosa que el oro, que se corrompe aunque acrisolado por el fuego, aparezca digna de alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien ahora creéis sin verle, y os regocijáis con un gozo inefable y glorioso, recibiendo el fruto de vuestra fe, la salud de las almas. Es un texto un poco largo que vamos a intentar de ir profundizándolo. Fijémonos que San Pedro comienza alabando a Dios, dándole gracias a Dios. ¿Y por qué da gracias a Dios? Fijémonos que el texto es muy denso, porque precisamente por esa gran misericordia de Dios, recordemos que la palabra misericordia es una palabra compuesta de miseria y corazón. Es decir, el corazón de Dios para remediar la miseria. Por ese gran corazón de Dios que ama y quiere remediar nuestras miserias, nos ha reengendrado. Nos ha engendrado de nuevo, dice el texto, nos ha reengendrado. Nos ha reengendrado con el bautismo. Recordemos que el bautismo nos ha incorporado en Cristo. San Pablo dirá en la carta a los romanos, nos ha injertado en Cristo. Y hemos nacido de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemos. Y fijemos que en esa nueva vida que nos da, al ser reengendrado, ha sido para una esperanza viva. Observemos que esto es muy importante. La esperanza, y cuanto más cierta sea esa esperanza, más nos impulsa a obrar. Si una persona, que supongamos empieza a estudiar una carrera, tiene la convicción de que no va a ser capaz de terminarla, ¿con qué ánimo la empezará? Muy poco ánimo. Y pronto con la primera dificultad la dejará, porque su esperanza es muy poca, no tiene esperanza de acabar. Pues en esa vida nueva que nos ha dado Dios, tenemos una esperanza viva, es decir, una esperanza que nos impulsa, porque es una esperanza segura. Tenemos la certeza de que eso que se nos promete lo vamos a conseguir. Y lo vamos a conseguir precisamente por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Fijemos que aquí tenemos la clave de la fe cristiana. Cristo es un hombre como nosotros, dirá la carta a los Hebreos, menos en el pecado, pero en todo igual que nosotros. Y ese hombre
ha vencido la muerte, ha resucitado. Tiene ahora sigue siendo ser humano con su naturaleza humana, pero con unas cualidades nuevas. Ahora su naturaleza es inmortal. San Pablo dirá que una vez resucitado entre los muertos ya no muere más. Por lo tanto, si Cristo ha resucitado y tiene un cuerpo humano glorioso, inmortal y con todas las cualidades que tiene el cuerpo glorioso, ha resucitado a la humanidad. Si Él ha resucitado que en nuestra cabeza, nosotros resucitaremos. En el credo decimos, creo en la resurrección de los muertos. Y no se trata de una cosa etérea, una cosa espiritualista, no. Cristo le tocaron, porque tenía Tomás, recuerdan, que dijo, si no meto, si no toco, y Jesús le dijo, ven y mete y toca. Y para convencer, Jesús comió delante de ellos. Es decir, Jesús tiene su cuerpo, un cuerpo humano, pero glorioso. Y ese hecho a nosotros nos da la seguridad de que la muerte ha sido vencida, también para nosotros. Y que por lo tanto, ese deseo que todos tenemos, porque tenemos que reconocerlo, en el fondo todos deseamos vivir siempre felices, claro. Sin complicaciones, sin problemas, sin dificultades, ¿no? ¿Quién no suscribiría rápido esto? Vivir siempre y felices. Pues eso es lo que nos ha prometido, lo que nos ha conseguido Jesús. Por lo tanto, es una esperanza viva, porque es seguro, porque Él, nuestra cabeza ya lo ha conseguido. Y por lo tanto, esa herencia que hemos conseguido siendo hijos de Dios, fijémonos que se nos dice que es una herencia, y que aquí San Pedro emplea toda una serie de adjetivos para decirnos cómo es incorruptible, es incontaminable, es inmarcesible, es decir, es una herencia segura, diríamoslo así, preciosa. San Pablo dirá que lo que ojo vio, ni oído yo, Dios tiene preparado a los que le aman. Y eso nos está reservado a nosotros. Pero fijémonos que para poder tener acceso a esa realidad necesitamos la fe, porque nos dice que es mediante la fe, que el poder de Dios nos lo ayuda a sostener. Pero tengamos en cuenta que fe en la Biblia no es simplemente la aceptación de unas verdades. Es decir, no consiste en que yo recito el credo y digo, bueno, todo eso yo lo creo, no hay problema, no tengo dificultades, lo creo. Pero si mi vida no está de acuerdo, en lenguaje bíblico, no creo. San Pablo dirá que es peor que un infiel, ha renegado de su fe. Entonces, mediante nuestra fe como adhesión a Cristo, como adhesión a Dios, nosotros tenemos asegurada esa herencia incorruptible, incontaminable, etc. Y por eso nos dice, por lo cual exultáis. O sea, no simplemente una alegría, es una alegría exultante. Vosotros por esto dice exultáis, aunque ahora tengáis que padecer. Es decir, esa esperanza no ha suprimido el sufrimiento de esta vida, no. Pero fijamos que sí le ha cambiado de signo, porque dice que ese sufrimiento sirve para acrisolar nuestra fe. Y compara lo que pasa con el oro, se han fijado, ¿no? En el versículo 7. El oro, cuando sale de la mina, sale mezclado con impurezas, tierra y otros minerales posiblemente, ¿no? Así nos sirve para que el orfebre haga una joya. Entonces, ¿qué hacen? Lo ponen en el crisol a altos grados de fuego y de esta manera separan el oro de lo que no es oro y ya se puede utilizar para hacer una joya. Pues así nuestra fe está mezclada con egoísmo, con ambición, con envidiolas, con una serie de cosas que no es oro puro. Entonces nos dice que precisamente el sufrimiento acrisola nuestra fe, para que de esta manera el día de nuestro encuentro con Cristo sea
perfectas, esté digna de honor y de alabanza cuando Jesucristo venga. Y nos dice otro dato. Como ven, yo les invitaría a que luego reflexionen, mediten en ese texto. ¿Qué nos dice? La consecuencia de todo esto es que nosotros amamos a Jesús, aunque no lo hayamos visto. Y nos alegramos sin haberlo visto. ¿Por qué? Porque la fe nos lleva a una, digámoslo así, experiencia de Cristo, a una experiencia de las verdades de nuestra fe. Por eso dice, a quien amáis sin haberlo visto, en quien ahora creéis sin verle, y os regocijáis con un gozo inefable y glorioso. O sea, observemos cómo insisten en la alegría de la fe. Cuando a veces van cristianos, vemos cristianos que van con cara como que parece que van pidiendo perdón, con esa cara triste, en esa cara de insatisfechos. Eso no es lo normal en un cristiano, no debería ser lo normal, porque tenemos esa absoluta certeza de que nuestra vida tiene sentido, de que nuestra vida tiene un futuro feliz, mediante la fe, que Dios nos ayuda a mantenerla y que Dios nos ayuda a que se vaya acrisolando a través de las dificultades de la vida. Y de esta manera logramos la meta, que es la salvación de nuestras almas. O sea, aquí vemos todo un programa, por decirlo así, nos expresa todo un itinerario por el cual todo cristiano ha de pasar. Todos nosotros hemos de pasar. Pero fíjense que si meditamos profundamente ese texto, veremos que da sentido a todos los acontecimientos de nuestra vida. Nada hay en nuestra vida que no tenga una razón de ser, que es precisamente acrisolar nuestra fe y prepararnos para ese día feliz de nuestro encuentro con Cristo, cuando recibiremos esa herencia incorruptible e incontaminada. Todo esto, como es lógico, tiene que ser objeto de deseo. Yo, si soy consciente, ¿cómo no voy a desear y no voy a procurar esa meta feliz que se me ha propuesto, que se me ha ofrecido? ¿Cómo podemos caminar sin ilusión? Si en nuestra vida todo tiene sentido. Pero para que esto se haga realidad en nuestra vida hemos de interiorizarlo, hemos de reflexionarlo. Y ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a leer el diálogo entre Jesús y aquel joven que pregunta a Jesús qué tiene que hacer. Leamos en Marcos capítulo 10, versículos 17 al 22. Salido al camino, corrió a él uno que arrodillándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no adulterarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, no harás daño a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, poniendo en él los ojos, le amó y le dijo: Una sola cosa te falta. Vete, vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Ante estas palabras se anubló su semblante y fuese triste, porque tenía mucha hacienda. Fijámonos que este joven siente inquietud, se siente atraído por Dios y va contento corriendo al encuentro del Señor. Y le pregunta: ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? O nosotros podríamos decir: ¿qué tengo que hacer para alcanzar esa herencia incorruptible, incontaminada que se nos ha dicho? Y fíjese que la respuesta de Jesús es muy sencilla: cumple los mandamientos. En otro evangelista nos dice que el joven le preguntó cuáles, porque ustedes saben que los rabinos habían multiplicado el número de los mandamientos y unos consideraban más importantes que otros. Por eso nunca en una ocasión le preguntarán a Jesús cuál es el más importante. Pero aquí Jesús se lo dice claramente y le especifica cuál es en concreto. Y si nos fijamos, enumera toda una serie de ellos que hacen referencia a los 10 mandamientos. Por lo tanto,
¿Qué tenemos que hacer para alcanzar esa herencia? Cumplir los 10 mandamientos. Así de sencillo. El joven rico vimos que después dirá, eso ya lo hago desde pequeño, ¿qué más? Y entonces Jesús le propondrá una vocación especial. Pero para alcanzar la vida eterna, cumple los 10 mandamientos. Luego puede ser que alguien reciba una vocación especial que le lleve, pues como en este caso que le dice Jesús, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Pero eso no se lo pide a todos. Lo que sí pide a todos es, cumple los mandamientos. Esto es lo fundamental, lo elemental, cumplir los mandamientos. Y recordemos que cuando Dios da a los israelitas a los mandamientos, lo hace para establecer un pacto de amistad, un pacto de alianza entre el pueblo y Dios. Pero quizás será interesante que leamos otro texto antes de leer los mandamientos en Romanos capítulo 2, versículos 14 al 16. En verdad, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente las prescripciones de la ley, ellos mismos sin tenerla son para sí mismos ley. Y con esto muestran que los preceptos de la ley están escritos en sus corazones, siendo testigo su conciencia que ora acusa, ora defiende. Así se verá el día en que, según mi evangelio, juzgará Dios por Jesucristo las acciones secretas de los hombres. Luego, según ese texto de San Pablo, esos mandamientos Dios ya la ha inscrito en nuestros corazones. Es la conciencia que nos dice, haz el bien y evita el mal. Y de hecho, nuestra conciencia, si no está deformada, nos lleva a cumplir los mandamientos. Pero hay una realidad, y es que el pecado original y cada uno de los pecados personales nuestros ha oscurecido, y cada vez que hay más pecado se oscurece todavía más nuestra mente y se debilita nuestra voluntad. Por lo tanto, puede darse el caso se da de personas que no vean como una cosa que no es correcta, que no es de acuerdo con la voluntad de Dios en algún mandamiento. Y precisamente por eso, por lo importante que es el cumplimiento de estos mandamientos, es por lo que Dios lo dice expresamente a través de Moisés, para que no quepa duda de qué es lo correcto y qué es lo no correcto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros una vez que Dios nos lo ha dicho? Pues formar nuestra conciencia de acuerdo con los mandamientos. De tal forma que si mi conciencia me dice que robar en según qué circunstancias no es pecado, pues yo, si conozco lo que Dios ha dicho, entenderé que sí es pecado. O si mi conciencia me dice, qué sé yo, pues que las relaciones sexuales fuera del mandamiento, del matrimonio, no pasa nada, eso es normal, es natural, pues si conocemos los mandamientos, nuestra conciencia debe formarse de acuerdo con lo que Dios nos ha dicho, que nos dirá otra cosa. Es decir, la conciencia hay que formarla. Dios nos ha dado los mandamientos para que podamos confrontar nuestras ideas, nuestra conciencia con lo que Dios nos dice. Pero veamos lo que preparó ese hecho de que Dios da los mandamientos. Vamos a ir al Éxodo. Fijemos en el capítulo 19. Y leamos los versículos del 3 al 8. Subió Moisés a Dios, y Yahvé le llamó desde lo alto de la montaña, diciendo: Habla así a la casa de Jacob, di esto a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que yo he hecho a Egipto, y cómo os he llevado sobre las alas del águila, y os he traído a mí. Ahora, si oís mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Tales son las palabras que has de decir a los hijos de Israel.
Moisés vino y llamó a los ancianos de Israel y les expuso todas estas palabras como Yahvé se lo había mandado. El pueblo todo entero respondió: nosotros haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Moisés fue a transmitir a Yahvé las palabras del pueblo. Dios ha sacado a los israelitas de una manera manifiesta de que ha habido su intervención de Egipto. Los ha sacado de Egipto después de las plagas y después de todas las manifestaciones evidentes que Dios hizo. Por eso dice aquí que os he llevado sobre alas de águila y os he traído hasta mí. Los ha sacado y los ha traído. Y ahora Dios les propone, y fijémonos cómo Dios se lo propone, espera que ellos lo acepten. Es decir, son libres, lo pueden aceptar o rechazar. ¿Y qué les propone? Les propone hacer alianza con ellos, que ellos sean su pueblo. Dios va a cuidar de ellos de un modo especial, pero ellos se han de comprometer, no sé si se han fijado, ¿a qué se han de comprometer? Ellos deben ser un reino de sacerdotes, deben ser una nación santa. Esta es la condición. ¿Qué significa que sean un reino de sacerdotes? Fijémonos que el sacerdote es el intermediario, según la definición que nos hace la carta a los Hebreos, es el intermediario entre Dios y el hombre. Un pueblo de sacerdotes, por lo tanto, es un pueblo que es intermediario entre el mundo y Dios. Es un pueblo que debe ser el medio a través del cual el resto de la humanidad encuentre a Dios. Y el medio a través del cual Dios ayuda, Dios hace descender su gracia, su palabra al mundo. Esa es la misión del pueblo de Israel. Y para hacer eso han de ser una nación santa. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y han de ser el pueblo que vive en unión con Dios, en amistad con Dios. Y con su santidad moverán al resto del mundo a seguir ese mismo camino. ¿Y qué tienen que hacer para ser una nación santa? Pues se lo va a proponer en los mandamientos. Han de cumplir los mandamientos. Si cumplen los mandamientos, serán esa nación santa y esa nación sacerdotal. Pero ellos han de aceptarlo. Si leemos el resto, que no vamos a hacerlo ahora, les invito a que lo hagan, verán cómo el pueblo acepta libremente y dice: sí, aceptamos, queremos ser ese pueblo de Dios. Y en vista de que el pueblo lo acepta, Dios celebra esa ceremonia mediante la cual se hace esa alianza, pero basada, repito, en esas tablas de la ley, en los 10 mandamientos. Que lo vamos a leer en el capítulo 20, aunque ahora no lo explicaremos detalladamente, pero para que lo veamos en su conjunto. En el capítulo 20, los versículos del 1 al 17, pero vamos a leerlo poco a poco. Leamos primero del 1 al 6. Y habló Dios todo esto diciendo: yo soy Yahvé tu Dios, que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. No tendrás otro Dios que a mí. No te harás imágenes talladas, ni figuración alguna de lo que hay en lo alto de los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni las servirás, porque yo soy Yahvé tu Dios, un Dios celoso, que castiga en los hijos las iniquidades de los padres hasta la 3ª y 4ª generación de los que me odian, y hago misericordia hasta 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Primer mandamiento: amar a Dios. Y fijémonos qué razones da Dios para pedir eso. Pues que Él les ha mostrado su amor, que Él los ha sacado de Egipto, los ha protegido, los está cuidando. Entonces, yo comienzo recordando, recuerda que yo soy tu Dios, el que te ha sacado de la tierra de Egipto, de ese estado de servidumbre. A nosotros nos puede decir todavía mucho más. El que te ha sacado del pecado y te ha reengendrado en Cristo. Te ha incorporado en Cristo y tienes esa esperanza
eterna, feliz, para siempre. Ellos no tenían su oferta, digamos, lo que Dios prometía al pueblo no llegaba tan lejos. A nosotros se nos ha prometido mucho más. Por lo tanto, no tendrás otro Dios frente a mí. Y esto de no te harás escultura alguna, ni de lo que hay arriba, abajo, etc. Fijémonos que el sentido de esta prohibición lo tenemos en el versículo 5 que hemos leído. No te postrarás ante ellas y no les servirás, porque yo soy Yahvé, tu Dios. Un Dios celoso. Dios quiere ser el único amado, el amado por encima de todo. Porque no hay nadie que merezca ser más amado que Dios. Por lo tanto, en el libro del Deuteronomio se nos dirá: escucha, Israel, que Yahvé tu Dios es uno. Amarás a tu Dios, Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el primero de los mandamientos. Y que el vivir o no vivir de acuerdo con esto tiene consecuencias. Y fijémonos que es interesante descubrir que Dios dice que sufrirán las consecuencias, porque Dios es celoso, hasta la tercera y cuarta generación. Pero por otra parte, la bendición de Dios para los que son fieles llega hasta la 1000ª generación. Es decir, ¿qué nos está diciendo con esto? Que nuestra conducta tiene consecuencias. Y esto es así. Pero que Dios hace que las consecuencias, la herencia, la difusión y el bien del que vive de acuerdo con la voluntad de Dios sea mucho más extenso, llegue mucho más lejos. Esta manera de expresarlo no quiere decir que lo entendamos al pie de la letra, ¿eh? Es una forma de decirnos que tanto una cosa como la otra tiene consecuencias, porque no olvidemos que estamos interrelacionados. Luego, primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Esto conviene reflexionarlo y meditarlo, Dios mediante ya lo haremos. Sigamos del versículo 7. No tomarás en falso el nombre de Yahvé tu Dios, porque no dejará Yahvé sin castigo al que tome en falso su nombre. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tus obras, pero el 7º día es día de descanso consagrado a Yahvé tu Dios, y no harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Pues en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y cuanto en ellos se contiene, y el 7º descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo santificó. Fijémonos que estos 2 mandamientos que hemos visto, no tomarás en falso el nombre Yahvé tu Dios. Tengamos en cuenta que el nombre en la Biblia es la persona en sí, no utilizar a Dios para provecho personal. Por lo tanto, ahí está el juramento, ahí está la blasfemia. Una actitud de respeto para con el nombre de Dios. Y por último, el descanso del sábado. Nosotros, el descanso del domingo. Precisamente los israelitas celebraban ese descanso del sábado porque dice aquí, Yahvé Dios trabajó, digámoslo así, ya sabemos lo que esto significa, ¿no? 6 días y el 7º día descanso. Sábado significa descanso. Como que Cristo resucitó en el primer día de la semana, entonces los primeros cristianos enseguida cambiaron. Y el día de descanso es el día del Señor. Pero fijémonos que es un mandamiento. ¿Y por qué Dios quiere que descansemos el sábado para nosotros, el domingo? Porque ¿qué menos que dedicarle un día al Señor? Si Él nos lo ha dado todo. Tenéis 6 días para trabajar, dice. El 7º descansar. Pero descansar para Dios. Pero también porque Él sabe que necesitamos descansar. Y Dios se ocupa de nosotros. Por lo tanto, el día del sábado para los israelitas, el día del domingo para nosotros, es día dedicado a Dios y día dedicado para que nosotros también físicamente descansemos.
Y fijémonos que el descanso debe llegar a todos, sin distinción. No solamente, digámoslo así, a los jefes, a los amos de casa, sino al criado y a la criada, al esclavo y a la esclava, y hasta a los animales. Deben descansar, porque es el día dedicado a Dios. Fijémonos que si leemos las Sagradas, el resto de la historia de Israel, precisamente cuando el pueblo de Israel abandona el descanso sabático, las cosas le van fatal, porque las cosas está desordenado, no se está haciendo como Dios quiere. Y en consecuencia, cuando se pierde a Dios de vista, se pierde de vista a los hermanos. Y por consiguiente, viene todo tipo de abusos, de injusticias, de corrupción, en una palabra. Cuando a Dios se da el respeto debido, también se respeta al prójimo. Y ahora, los siguientes, se fijan que hay 2 bloques, los que se refieren a Dios, que son los 3 primeros, y todos los demás, los 7 siguientes, se refieren a nuestras relaciones entre nosotros. Es decir, de hecho, observemos, y esto nos lo dirá Jesús muy claro, que todos los mandamientos se resumen en amar. Amar a Dios y amar a los hermanos. Vamos a leer lo que se refiere a nuestras relaciones, desde el versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que Yahvé tu Dios te da. No matarás, no adulterarás, no robarás, no testificarás contra tu prójimo falso testimonio. No desearás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo ni su sierva, ni su buey ni su asno, ni nada de cuanto le pertenece. El mandamiento del versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, y fijémonos que este mandamiento tiene consecuencias temporales, ¿sí? Para que vivas largos años en la tierra que Yahvé tu Dios te da. En la defensa de la familia. Viene a decir, toma el peso a lo que es tu padre y tu madre, a través de los cuales has recibido la vida. Luego no dará muchos detalles al respecto, pero se trata, por lo tanto, de la defensa de la vida familiar. Y los demás, el no matarás, fijémonos que en el fondo que nos está diciendo, ama la vida de tu hermano. Precisamente para llevarle al pueblo de Israel a entender íntimamente, de acuerdo con su mentalidad, lo que significa no matarás, Dios les prohibirá comer comer sangre. ¿Por qué? Porque ellos identificaban sangre y vida, y la vida es de Dios. Por lo tanto, nadie se la puede apropiar. Nosotros ahora sabemos que la vida no está en la sangre, que una persona se puede morir con toda su sangre dentro. Y sabemos además, como nos dice Jesús, que lo que entra por la boca no nos contamina, lo que nos contamina es lo que sale de nuestra boca, lo que sale de nuestro corazón. Pero Dios se acomoda en cada momento a la capacidad de entender. Entonces, dado que ellos identificaban sangre, vida, pues no se toma sangre, porque no se puede matar. No adulterarás. Es decir, aquí tenemos la defensa del matrimonio, de las relaciones conyugales, de las relaciones sexuales. No robarás, es decir, el respeto a los bienes de los demás. En el fondo, si se fijan, todo está en ese amor de hechos a los demás. Y por consiguiente también respeta la fama de los demás, no des testimonio falso, es decir, no mientas. Y observemos que Dios de tal manera quiere ayudarnos a purificarnos y a que vivamos coherentemente nuestra vida de creyentes, que llega hasta los deseos. ¿Por qué? Porque la manera de que no hagamos actos malos es que no los deseemos. Es decir, hay que llegar a sacar de raíz. Si alguien desea los bienes de su prójimo y los desea sinceramente, pues si tiene una oportunidad los cogerá. Si no los desea, respetará totalmente. Por eso, el no desear la mujer de tu prójimo, no desear sus bienes. Dicho de otra manera, todos estos mandamientos, insisto, se reducen en
amarás a tu prójimo como a ti mismo y sobre todo amarás a Dios. Podemos ver en San Mateo, en el capítulo 22, los versículos 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo, semejante a este, es amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos preceptos penden toda la ley y los profetas. No estéis en deuda con nadie, sino es en la del amor mutuo, porque quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Pues aquello de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y cualquier otro precepto, en esta sentencia se resume: amarás al prójimo como a ti mismo. La caridad no obra el mal del prójimo, es pues la caridad la plenitud de la ley. Jesús quien nos lo dice. De estos dos mandamientos, del amor a Dios y del amor al prójimo, pende toda la ley. Quien cumple estos dos mandamientos cumple toda la ley. Otro texto en el mismo sentido, veamos en Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10. No estéis en deuda con nadie, sino es en la del amor mutuo, porque quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Pues aquello de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y cualquier otro precepto, en esta sentencia se resume: amarás al prójimo como a ti mismo. La caridad no obra el mal del prójimo, es pues la caridad la plenitud de la ley. El cumplimiento de todos los mandamientos se resume en amar al prójimo y en amar a Dios. Pero observemos que cuando se habla de amor, porque esa es una palabra que hoy está muy manoseada, yo diría, hay que entender que amor no se refiere al sentimiento, se refiere a la actitud de la voluntad. Yo puedo no sentir amor a alguien por una circunstancia X, pero yo debo amarla. ¿Cómo? Pues procurando hacerle el bien, deseándole el bien, rogando por ella, etc. Con actos, con medios. El sentimiento, y yo creo que esto lo tenemos todos muy claro, es algo que nosotros no podemos controlar. Yo no siento lo que quiero, no sé si ustedes sí sienten lo que quieren. El sentimiento viene y va. Evidentemente, en la medida que vamos viviendo de una manera coherente, de acuerdo con nuestra fe, el sentimiento se va poniendo a tono, pero no siempre. Por lo tanto, cuando dice que la ley se resume en eso, en el amor a Dios y en el amor al prójimo, nos está hablando de una actitud de nuestra parte. Pero quizás podríamos preguntarnos, ¿es fácil cumplir los mandamientos? ¿Los cristianos estamos obligados a cumplir los mandamientos? Observen que Jesús nos lo dice muy claro, que no ha venido a abolirlos. Podemos verlo en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, no he venido a abrogarla, sino a consumarla. Porque en verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que falte una iota o una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Si pues alguno descuidase uno de estos preceptos menores y enseñare así a los hombres, será el menor en el reino de los cielos, pero el que practicare y enseñare, éste será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesucristo no ha venido a abolir los mandamientos. La ley sigue vigente. Por esto hemos visto que al joven le dice, cumple los mandamientos. Pero ciertamente no es fácil. No es fácil cumplir los mandamientos. ¿Y por qué no es fácil cumplir los mandamientos? Pues porque tenemos una naturaleza herida. No lo podemos olvidar. Tenemos una naturaleza herida. San Pablo lo expresa muy bien en la carta a los Romanos. Fíjense en el capítulo 7,
Vamos a leer en principio solo el versículo 12. En este capítulo, yo les invito a que lo lean luego todo él, va desarrollando profundamente esta idea, pero vamos a acudir solo a algunos versículos. Versículo 12 en principio. En suma, que la ley es santa y el precepto santo y justo y bueno. O sea, fijémonos que afirma San Pablo, la ley es santa, es buena, me marca el camino, me clarifica las cosas, me ayuda a ver con claridad lo que mi naturaleza, mi mente y mi voluntad, digamos, debilitados por el pecado, quizá no me lo permite ver claro, o que el ambiente en el cual vivimos no nos lo permite ver claro. Pero la ley, por lo tanto, es justa, es santa, me dice realmente el camino correcto. Pero ahora leamos los versículos 14 y 15 del mismo capítulo, capítulo 7 de Romanos, versículos 14 y 15. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido por esclavo al pecado, porque no sé lo que hago, pues no pongo por obra lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Nos encontramos con este hecho y yo creo que esto lo podemos afirmar todos. Nos encontramos con que vemos claramente qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que nos dice Dios que hagamos, qué es lo mejor y lo perfecto. Pero muchas veces, no siempre, pero muchas veces sí que me encuentro con que hago lo que no querría haber hecho. Porque mi debilidad a veces me hace fallar. Por lo tanto, la ley es buena, pero yo soy débil. Y me falta fuerza, me falta energía, por decirlo así, para hacer eso que Dios me muestra y que yo acepto porque reconozco que es lo mejor, que es lo correcto. Podemos seguir los versículos ahora 21 al 24. Por consiguiente, tengo en mí esta ley, que queriendo hacer el bien, es el mal el que se me apega, porque me deleito en la ley de Dios según el hombre interior, pero siento otra ley en mis miembros, que lucha contra la ley de mi razón y me encadena a la ley del pecado que está en mis miembros. Desdichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí San Pablo constata una realidad. En otra ocasión nos dirá que la ley precisamente lo que ha hecho es clarificarme las ideas y por lo tanto hacer que tenga conciencia de pecado. No sé si me explico. Es decir, si yo no supiera que las relaciones sexuales, por ejemplo, fuera del matrimonio son pecado, Dios me dice que no son correctas, pues quizá yo según mi conciencia lo haría. Y por lo tanto, si yo no tengo fuerzas para no hacerlo, ese mandamiento a mí me hace tener conciencia de que he pecado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la ley me muestra el camino, pero no me da la fuerza para recorrerlo. No, la ley no me da la fuerza para vivir de acuerdo con los mandamientos. Por eso se plantea, desgraciado de mí, ¿quién me librará de esta situación? ¿Y quién es quien nos libra de esta situación? Jesucristo. Ese ser reengendrados, ese tener esa participación de la naturaleza divina. Entonces, gracias a Jesucristo, yo puedo cumplir los mandamientos. Y puedo cumplir los mandamientos, a ver cómo se lo explicaría, con alegría. Porque los cumplo, no porque si no los cumplo se me castiga, sino que los cumplo por amor, porque amo a Dios y porque amo a mi hermano. Porque el mandamiento cristiano es amar a Dios en eso conocerán que sois mis discípulos, que os amáis unos a otros. Y que os amáis unos a otros, dijo Jesús, como yo os he amado, que va más allá de amar al prójimo como a mí mismo. Porque posiblemente, y sin posiblemente, Jesús nos ama más que yo a mí mismo. Luego, veamos esta realidad que a veces no le tomamos del todo el peso. Nosotros conocemos el camino correcto, conocemos la verdad,
pero tenemos nuestra debilidad humana que nos dificulta vivir de acuerdo con esa realidad. Pero gracias a Cristo puedo vivirla, porque Él me da la gracia. Recuerden, nos vamos a leer en el Evangelio de San Juan, que dice que de su plenitud nosotros recibimos gracia tras gracia. Pero ¿cómo llega hasta nosotros esa gracia? Fijémonos, lo primero el bautismo, que nos reengendra, como ha dicho San Pedro. Pero luego el Señor nos ha instituido unos sacramentos que nos ayudan a crecer y a fortalecer nuestra debilidad. Tenemos la Eucaristía, que nos alimenta. De la misma manera que en el orden natural, el alimentarnos, el comer, hace que yo recupere mis fuerzas y que tenga más fuerza. Si no como, me debilito. Pues la Eucaristía me da esa fuerza que me viene de Jesús. Y tengo el sacramento de la penitencia, que si he fallado, me recupera como un médico que cura a un enfermo y vuelve a ser fuerte y sano. Por consiguiente, observemos que nosotros podemos cumplir los mandamientos y, como dirá San Juan, no son pesados. ¿Por qué? Pues porque contamos con la gracia de Jesús. Y esto lo viviremos cada vez mejor cuanto más sea el amor que tenemos en nuestra relación con Jesús, porque nos viene de Él. ¿Esto qué implica? Pues que yo tengo que tener una relación amorosa con Jesús, lo cual implica, pues eso, la recepción de los sacramentos, la participación de la Eucaristía, la oración, en la que yo dialogo con Jesús. Fijémonos que cuando hablo de oración, no estoy hablando de rezo, que no digo que sea malo, ni mucho menos, pero estoy hablando de diálogo con Jesús, de diálogo con Dios, de poner mis problemas. ¿Qué hago yo para conocer a una persona y para tener amistad con ella? ¿Le digo fórmulas o hablo de corazón a corazón? Las fórmulas me pueden ayudar para llegar a ese paso de hablar de corazón a corazón. Pero si yo recito muchas oraciones y no le estoy hablando a Dios de corazón, no estoy haciendo oración. Luego, la oración, los sacramentos, son el medio de que yo pueda vivir los mandamientos con alegría, que yo pueda vivir eso que nos ha dicho San Pedro. Y vamos a terminar leyendo un texto que está en la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículos 2 y 3. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues esta es la caridad de Dios, que guardemos sus preceptos. Sus preceptos no son pesados. O sea, fijémonos que aquí nos da San Juan, una señal de si realmente amamos al prójimo o no lo amamos. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios y que amamos al prójimo? En que cumplimos los mandamientos. Y ese cumplimiento de los mandamientos, si lo hacemos, como hemos dicho antes, llevado de nuestro amor a Jesús y con la gracia, con la fortaleza y la luz que nos viene de Él, no son pesados. Todo lo contrario. Es lo que nos da firmeza, lo que nos da seguridad y lo que nos hace, por decirlo así, estar en nuestro centro. Y fijémonos que cuando una persona está bien, sus pies están bien asentados en el suelo, puede soportar peso, puede soportar muchas cosas. Pero si el suelo se le tambalea, si el suelo no tiene, sus pies no están bien situados firmemente en el suelo, no puede aguantar nada. Hemos de afianzar sólidamente nuestra vida en Dios, en Jesucristo. Y de esta manera podremos vivir con ilusión, como nos dice San Pedro, en el primer texto que leímos, con ilusión, con esperanza, con alegría y con certeza, esa nuestra vida cristiana, que sabemos hacia dónde vamos. Y que el lugar hacia donde vamos es maravilloso. Por lo tanto, y esto se ha dicho de paso, no se entiende que una persona que vive de fe, que tiene claras estas ideas, cuando llega el momento de la muerte, esté inquieta, esté desasosegada y tenga miedo. ¿No vamos al encuentro de nuestra herencia?
¿No vamos al encuentro de nuestro Padre? ¿No vamos al encuentro del que tanto amamos, que es a Jesús? Tendríamos que pensarlo, ¿no? Llegamos al final de nuestro camino. Cuando una persona emprende un camino, emprende un viaje, desea llegar, ¿no? Yo no he visto a nadie que se monte en el tren y que no quiera que el tren llegue a donde va. Bueno, pues nosotros estamos montados en el tren. Si hemos acertado a montar el tren que corresponde, qué bien, ¿no? Que el tren avance y que el tren finalmente llegue. Debemos vivir nuestra vida con ilusión.